Ya, entonces vamos a decir que las moléculas que atraviesan las membranas va a depender entonces de la naturaleza que tengan, ya si es por ejemplo polar, si son, no sé, proteínas, si son lípidos, si es agua, y del tamaño y también va a importar el tamaño de la partícula, ya, porque entre más grande sea, más difícil va a ser pasar la membrana. Yo voy a tener que tener algún gasto entonces de energía para poder pasar grandes partículas. Eh, la permeabilidad de la membrana es muy selectiva. Ya, ¿por qué tiene que ser selectiva? Porque va a tratar de transportar moléculas que son importantes como la glucosa, aminoácidos y todas las que sean necesarias por los procesos celulares para que o sea, que necesite la célula. También las células tienen que regular las concentraciones iónicas intracelulares, ¿ya? Lo que supone también transportar iones, o sea, por así decirlo, moléculas con carga a través de la membrana. La bicapa lipídica actúa también como una barrera muy impermeable a los iones. De hecho, por aquí no pasan iones. ¿Dónde pasan los iones? Por los canales iónicos, como mencionábamos anteriormente. También es muy impermeable a la mayoría de las moléculas polares. Pero tú me puedes decir, ya, ¿y cómo pasa el agua? Porque como decíamos anteriormente, el agua la osmosis, ¿cierto? Puede pasar a través desde la bicapa de fosfolípidos. Pero la mayor parte, cuando hay mucha cantidad de agua, este transporte se hace por las acuaporinas. De hecho, es lo que habíamos mencionado, o que era por la bicapa de fosfolípidos, cuando es menor, es poca la cantidad que se necesita pasar. O en caso de si es mucha, se va a hacer netamente mediante las acuaporinas. ¿Qué más podemos decir? Las células han tenido que desarrollar sistemas para transportar sustancias grandes, iones, moléculas polares, que no las pueden pasar de forma fácil. Han tenido que, por así decirlo, crear métodos para que estas se puedan transportar a través de las membranas. Y la mayoría de estas se hace mediante proteínas que son especializadas. El transporte de pequeñas moléculas, ¿ya? Que es lo que nosotros llamamos como transporte pasivo a favor del gradiente, que no requiere un gran gasto. ¿Ya? Teníamos entonces la difusión simple, que era la que se daba a partir de estos fosfolípidos, y la definición del transporte de difusión simple, que no sé por qué en esta diapositiva no está, pero la difusión simple se refiere al transporte a través de la bicapa lipídica, o sea, a través de estos fosfolípidos, y por aquí pasan las moléculas apolares, como el oxígeno, el nitrógeno, el benceno y muchas más. Las moléculas polares sin carga también pueden atravesar la bicapa lipídica si su tamaño es muy pequeño. Este es el caso del agua cuando es muy poca agua, ¿cierto? O muy poco CO2 o muy poco etanol, que dice, esto se puede difundir, se puede transportar rápidamente a través de la bicapa lipídica. Por lo tanto, y dado lo que yo te acabo de indicar, fácilmente va a poder atravesar entonces cuando sea de carácter apolar. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta es solo 2 y 3. Ya. Y acá otra vez volvemos a hablar de mucha química y mucha química en la biología. Cuando nosotros tenemos una solución, ¿qué es una solución? Cualquier mezcla entonces que exista, por ejemplo, cuando yo me tomo un té tengo una solución, cuando yo me tomo un café tengo una solución, cuando yo me tomo una bebida, y bueno, hay muchos tipos de soluciones. Dentro de la solución que nosotros vemos va a estar el soluto y el solvente. El soluto va a ser el producto que va a estar en menor concentración. Cuando haya lo que está en menor concentración, por ejemplo, si yo tengo una solución y me hice un café, el soluto ahí va a ser el café, mientras el solvente, que va a ser el que lo va a envolver, por así decirlo, va a ser el agua. Lo mismo cuando me hago un té. El soluto va a ser el té, mientras el solvente va a ser el agua. Y juntos me van a formar esta solución de té que yo me voy a tomar.
Entonces acá te demuestran de hecho agua con sal, donde las partículas que están en menor cantidad, en menor concentración, es la sal, el soluto, mientras que lo envuelve o el medio donde está va a ser el agua, que va a ser el solvente. Para estudiar la osmosis, que era lo que decíamos que la osmosis, ¿qué es lo que era? Era como el paso del agua, del líquido, de mayor concentración a menor concentración, hasta alcanzar una concentración ideal o normal en ambas partes, tanto en la parte extra como interna. Se deben considerar tres tipos de soluciones y esto es algo que también habíamos hablado en las clases anteriores cuando hablamos de hipertónica. Hipertónica, hipotónica, isotónica. Cuando yo hablo de solución isotónica, voy a estar hablando de una concentración normal, una concentración neutra, de igual concentración, dice, igual concentración de soluto. Cuando yo tengo una solución hipertónica, tengo mucha concentración de soluto. Es como que yo tenía muy salada la comida. Y si es una solución hipotónica es cuando algo está insípido, no tiene sabor, ya tiene muy poca. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Acá el medio era externo e interno era igual. Acá cuando yo comía mucha sal, ¿qué le pasaba a la célula? La célula empezaba a sacar agua de su adentro y lo sacaba hacia afuera, de tal forma que la célula disminuía su tamaño. De forma contraria, cuando tengo menor concentración, ya yo puedo recibir mucha más agua y esa va a inflarse, se va a hinchar, va a ser como un globo, hasta que incluso se puede reventar. Se puede decir que la célula entonces va a aumentar su tamaño. Entonces tengo que tener isotónica es como la concentración normal, ¿cierto? La concentración que debe estar, la concentración como neutra, de que esté todo en equilibrio. Hipertónica, yo tengo mucho soluto. Yo voy a tender a eliminar agua y por lo tanto voy a disminuir mi tamaño, porque voy a sacar agua de la que tengo. Y la solución hipotónica es como que se hinchara la célula. Necesita más agua, va a entrar más agua, por lo tanto va a aumentar su tamaño. Esta clasificación se puede utilizar solo cuando se comparan dos soluciones. Claro, si ahora también tú también te acuerdas cuando una de las preguntas que nos salían en esa diapositiva era que para ver un experimento para saber yo qué pasaba con tal cual, yo tengo que tener un cuadro comparativo. Yo no te puedo hacer un experimento en base, mira lo que pasó. Yo tengo que ver qué pasó en el isotónico, hipertónico y también hipotónico e hipertónico, ¿cierto? Tengo que mostrar. Yo no puedo llegar y hablar o tratar de exponer un experimento si yo no tengo comparaciones. Dice, esta clasificación se puede utilizar solo cuando se comparan dos soluciones. ¿Ya? Pero lo ideal es que tú siempre tengas los tres escenarios, porque tú ahí planteas hipótesis. ¿Qué pasaría si esto acá? ¿Ya? Porque yo puedo tener isotónica, hipotónica, hipertónica. O sea, puedo tener mucho, puedo tener poco, o puedo tener la concentración en equilibrio. En la imagen 24 tengo entonces las tres soluciones, donde te dicen que las soluciones 1 y 2 son isotónicas, o sea, que la solución 1 y 2 están en equilibrio. En la solución número 3 dice la solución es hipotónica con relación a la solución 3. Esto es correcto. Lo que están diciendo es que están en condiciones normales, mientras que la 3, si tú te das cuenta, tú ves mucha mayor sal. O sea, está muy salado eso. Si eso está muy salado, está hipertónica. Ahora si tú, hipertónica. Ahora si tú comparas la solución número 2, si nosotros consideramos solamente estas dos, esta no, solamente consideramos estas dos. Si yo puedo compararlas, yo puedo decir que esta solución es hipotónica con relación a la 3. Si nosotros dijéramos, ahí que esta la tomamos como, si nosotros la comparamos, puede decir que hay mucho cambio de concentración o que esta es hipotónica en comparación a esa. Como también podemos decir a su vez que la 3 es hipertónica en comparación a la 2. Tipos de soluciones hipotónicos. Acá tengo entonces, si tú te das cuenta, la misma cantidad de agua. Tengo 1 litro de agua, 1000 ml de H2O.
Tengo acá un vaso, no sé si acá estará compartido, yo creo que acá puede salir y puede bajar. Ya, si yo tengo acá 10 gramos de cloruro de sodio, y acá tengo 20 G de cloruro de sodio, te das cuenta de que yo en esta tengo más concentración que la de acá. En la parte B tengo más concentración porque acá tengo 20 gramos de cloruro de sodio, mientras que acá tengo 10 gramos de cloruro de sodio. Mientras el solvente, que es el agua, ¿cierto? Mientras el cloruro de sodio, por si acaso, es la sal de mesa, la sal que nosotros conocemos. Entonces, acá tenemos 10 gramos de sal en 1 litro de agua y acá tenemos 20 gramos de sal en 1 litro de agua. Ahí te das cuenta tú que, por ejemplo, si nosotros pudiéramos comparar este tipo de cosas, podríamos decir de que, por ejemplo, la B va a ser hipertónica en comparación a la A. Y podemos decir que la A es hipotónica si la comparamos con la B. O sea, baja concentración en cuanto a la solución. Vemos la pregunta que dice, en un recipiente separado en dos compartimientos, es como lo que nosotros acabamos de ver, ¿ya? En un recipiente separado en dos compartimientos por una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Que va a dejar pasar algunas cosas y otras no. Existen dos disoluciones de sacarosa con distintas concentraciones. Sacarosa, guarda siempre de asociar estas palabras como azúcar. Con distintas concentraciones, ¿cómo se muestra? ¿Cómo se muestra en la imagen? Tengo entonces en una baja concentración de sacarosa y en una alta concentración de sacarosa. Para mantener el equilibrio, el agua pasa de la solución I a la solución X. O sea, acá estamos hablando de osmosis. Cuando nosotros hablamos de osmosis, decíamos que esto va a pasar de mayor a menor. Entonces nosotros le vamos a tener que va a pasar de alta concentración, va a pasar entonces de alta concentración a menor concentración. ¿Ya? En un recipiente existen en dos compartimientos, por una membrana semipermeable existen dos disoluciones de sacarosa con distintas concentraciones como se muestra en la imagen. Baja concentración de sacarosa y alta concentración de sacarosa. Para mantener el equilibrio, el agua pasa de la solución Y a la X. Ya te está diciendo que pasa de baja a alta. El agua pasa de la solución X a la solución Y, o sea, al revés. La sacarosa pasa de la solución X a la solución Y. La sacarosa pasa de la solución Y a la X. El agua y la sacarosa pasan de Y a X. Ya, acá hay algo que nosotros no podemos pasar. Acá a ti te están preguntando por osmosis. Y la osmosis es el paso del agua. ¿Ya? Y la osmosis se tiene que dar de un lugar donde hay mayor concentración a donde hay una que es menor concentración. ¿Ya? Pero de agua, no de otra cosa. Acá te confunden porque te ponen baja concentración de sacarosa, entonces y acá tenés alta concentración de sacarosa, pero de sacarosa no te están hablando del agua. Entonces, por eso tú tienes que ir más allá y pensar esta pregunta. Porque nosotros podríamos equivocarnos y decir, esta pasa de allá para acá. Pero eso es lo que es sacarosa. Nosotros estamos hablando de agua. ¿Qué pasa con el agua? Ya, entonces esto es lo que nosotros tenemos que ver. Si yo, por ejemplo, pensamos no en sacarosa, pensemos en sacarosa. Pensemos que nosotros acá tenemos una solución de té. Tenemos un té que está normal, en concentración normal, ya, o baja concentración. Un té en baja concentración, por ejemplo, un té que está desabrido, que le falta azúcar. Ya, un té desabrido, que tú de hecho no querís pedirle azúcar o no querís pedir endulzante, pero y te lo tomáis así nomás. Y después
te hiciste otro té y ese té te quedó dulce, 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 muy dulce. Para arreglar ese té, para que te quede bien de sabor, ¿qué crees tú que deberías hacer? Tú, tú lo que debes hacer a este, pero tú tienes que hablarlo en tema de agua. Si yo este té está desabrido, si le echo agua, ¿qué va a pasar? Obviamente me va a quedar más desabrido. Si yo le quito agua, no se va a arreglar el problema porque la única forma de arreglarlo es que yo le ponga azúcar, ¿cierto? En cambio, esta que tiene una alta concentración de azúcar, ¿qué va a pasar? Este que tiene una alta concentración de azúcar, que está muy dulce, la única forma de arreglarlo es que yo, ¿cierto?, le ponga más agua. Le ponga más agua. ¿Y de dónde le puedo dar más agua? De acá, del que está desabrido. Por lo tanto, de esa forma tú te das cuenta de que la alternativa correcta es A. Para poder que quede en buenas concentraciones, lo que yo tengo que hacer es sacar agua de acá y dársela de acá para que quede parecido o en concentraciones similares. ¿Se entiende? Entonces tú cuando trates de tener estos ejercicios, siempre trata de pensar, date un ejemplo, porque no es tan difícil, solamente tienes que tratar de entender, ¿ya? Porque todo esto tiene algo detrás. Transporte a través de la membrana. Tenemos entonces el efecto de la osmosis en células animales. Eh, acá tenemos extracelular, intracelular. Tenemos entonces el medio extracelular y tenemos el intracelular. Vamos a tener, dice acá, en estado normal. Así es como se ve en estado normal cuando hay igual concentración, dice como de agua, porque ahora estamos hablando de la osmosis. Entonces cuando está en concentración normal, está en equilibrio, por así decirlo, la célula va a estar normal, ¿ya? Se va a ver así, de esta forma. Pero mira tú cuando pasa algo acá, dice movimiento neto hacia el exterior. Cuando se va, o sea, se van del intra al extra, cuando por así decirlo, sale más agua de la que hay. No está en una concentración normal. Se va el agua, se fuga el agua. Ocurre lo que se conoce como crenación. Y si tú te das cuenta de la crenación, mira lo que le pasa a las células. Pasé de esto a esto. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Cuando entra más células de la que hay, cuando la célula se llena de agua. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hay crenación cuando la célula entonces empieza a botar agua, por así decirlo. A botar agua. Cuando era hipertónico, tal vez que echaba agua. Y cuando entraba mucha agua se llama citólisis, ¿ya? Y mira como que se inflan, ¿ya? Es una solución hipotónica, lo que hemos hablado todo este rato. Entonces, en estado normal, cuando sea isotónico, la célula va a estar en estado normal, ya va a tener esta forma. Cuando hay crenación es porque va a estar en una solución hipertónica, va a salir mucha agua, va a haber mucha pérdida de agua y pasa esto. Y cuando hay citólisis es cuando ahí está en una solución hipotónica, está entrando mucha más agua de la que debería y como que se hinchan las células. Efecto de la osmosis en células vegetales. Eso era en célula animal, ya la vamos a ver en célula vegetal. Efecto de la osmosis, no estamos hablando del paso del agua, de la concentración del agua. Cuando está a nivel entonces, a nivel, por así decirlo, normal, lo vamos a encontrar como turgencia. Cuando está, dice acá, no, quiero que está al revés. Déjame revisar. Ya. Entonces, al revés. Vamos a tener equilibrio dinámico, que era cuando estaba la célula normal acá, la célula animal. Nosotros vamos a tener un equilibrio dinámico, o sea, va a estar la planta en buenas condiciones, por así decirlo, va a estar sana. Ya. Vamos a tener... ¿cuándo teníamos urgencia entonces? Cuando tengo más agua de la que debería. Ya cuando se me hinchaba.
cuando se me hinchaba, cuando estaba en un medio hipotónico. Ya la célula se va a hinchar debido a la presión ejercida por los fluidos. Ya se me va a agrandar esta célula y va a tender como entonces a inflarse. Eso es lo que va a pasar con la turgencia. Ya que cuando está en un medio hipotónico, que es lo que va a pasar acá con la citólisis. Ya es como el homólogo. Y la plasmólisis es como lo que teníamos con la crenación, que va enfocado entonces cuando es al revés, cuando boto mucha agua, tengo pérdida de agua, como que se seca la planta, como que se deshidrata. Y ahí lo que sale acá aparecido. ¿Ya? Entonces acá tenemos los transportes ahora activos a través de la membrana, porque ya hablamos de los transportes pasivos, ahora vamos a hablar de los transportes activos. Em, y vamos entonces con el transporte activo, que sabemos que va a ir en contra del gradiente de concentración, o sea, donde hay menos a más. Va a haber gasto de ATP, no alcanza el equilibrio, no va a pasar que en un medio era igual al otro, ya lo que pasaba, por ejemplo, con los osmosis. Acá eso no se va a cumplir, nunca va a alcanzar el equilibrio. Entonces tenemos gradiente de concentración, cómo va a ir, ya tenemos acá la imagen, tenemos el citosol, que acuérdate que es el citoplasma, y acá tenemos la famosa bomba de sodio-potasio. Solamente el transporte activo mediado por carrier o bombas cumple con todas estas características. El transporte mediado por vesículas solo cumple con la característica de utilizar energía. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos. Acá tenemos entonces la bomba de sodio-potasio. Si te das cuenta, la bomba de sodio-potasio, si tú ves que se transportan iones también, ¿cierto? Sodio-potasio, tú ves ahí el sodio y ves al sodio y ves al potasio con sus signos positivos, ya son formas de iones. Ya. No sé si saldrá la explicación de esta bomba. Vamos a revisarlo, porque si no, no vale la pena. Y mejor que lo pasemos al tiro antes de... Vamos a tener que buscarlo, porque, o sea, vamos a tener que verlo porque lamentablemente no aparece acá. Dice... ya. La bomba entonces de sodio y potasio la vamos a tener como un tipo, el primer, bueno, no sé si el más conocido del transporte activo. Y es un proceso entonces que requiere energía para bombear moléculas o iones a través de membranas en contra de un gradiente de concentración, que es un transporte activo con gasto de energía. Para mover estas moléculas en contra de su gradiente de concentración se necesita una proteína transportadora que es la que va a cumplir la función de la bomba. Ya esa bomba va a ser entonces una proteína. Entonces, en el transporte activo, entonces, estas proteínas transportadoras se van a usar para mover moléculas o lo que necesitemos, ¿cierto? En contra del gradiente de concentración. Y estas proteínas van a ser conocidas como bomba. Las proteínas que hagan esta misión van a ser conocidas como bomba. Y es la que estamos viendo la bomba de sodio-potasio. Entonces, el ATP va a ser el que va a suministrar la energía para este transporte. La forma en que la ATP impulsa el transporte activo es mediante la transferencia de un grupo fosfato directamente a una proteína transportadora. ¿Ya? No sé si acá podemos ver en la imagen algo, de hecho creo que sí, como es una imagen que está como didáctica, tú ves que como que entra como ATP, ahí no sé si se va a alcanzar, ahí está la ATP, si te das cuenta, da un grupo fosfato a la proteína y se convierte en ADP. Ya te acordás que con nosotros decíamos que cuando
había ATP, teníamos ADP más un grupo fosfato en la fosforilización y esto se va a convertir en ATP. Ya. Acá va a pasar algo como lo contrario. El ATP se va a adherir a la proteína, le va a dar la energía. ¿Y cómo se le va a dar? Le va a dar un grupo fosfato. De esta forma, el grupo fosfato va a quedar adherido a la proteína y ya no va a ser ATP, sino va a estar como ADP. Fíjate en la imagen didáctica que hay. De esta forma va a tener la energía suficiente y va a poder entonces transportar a contra de gradiente. Una forma en que la ATP impulsa el transporte pasivo es mediante la transferencia de un grupo fosfato directamente a una proteína transportadora. Esto puede causar que la proteína transportadora cambie su forma, la cual va a mover entonces una molécula, un ion, al otro lado de la membrana. Un ejemplo de este tipo es la bomba de sodio-potasio, que intercambia iones de sodio por iones de potasio a través de la membrana plasmática de las células animales. Entonces, 3 iones de sodio, que son los primeros que entran, ¿te das cuenta? Hay 3 iones de sodio que van a entrar y van a salir. Bueno, acá creo que lo tenemos al revés. No. 3 iones de sodio se unen a la bomba, entonces la proteína transportadora luego obtiene energía ATP y cambia de forma. Al hacerlo, bombea los 3 iones de sodio fuera de la célula. Y en ese momento, 2 iones de potasio de fuera de la célula se unen a la bomba de proteína. Y a continuación, los iones de potasio son transportados hacia la célula y el proceso se repite. La bomba de sodio-potasio se encuentra en la membrana plasmática de casi todas las células humanas y es común en toda la vida celular. Ayuda a mantener, esta es como la función principal, es que ayuda a mantener el potencial de las células y regula el volumen celular. Ya. Vamos entonces a ver acá, ya vamos a interiorizarnos bien, que acá tenemos el espacio extracelular, o sea, lo que está fuera de la célula, y acá estamos dentro, acá te cuenta está el citoplasma. ¿Y qué va a pasar? Entonces es que van a salir, mira, te cuenta que se adhieren a la, hay 3 de sodio, que van a pasar por esta proteína, y esta proteína para poder sacarlas y poder entrar estos de afuera, van a salir 3 de sodio y van a entrar 2 potasios, ¿cierto? ¿Y esto cómo se va a hacer? Porque va a actuar un ATP que le va a dar su grupo de fosfato. De esta forma va a tener la energía suficiente para sacar estos sodios y para que entren estos potasios. ¿Ya? Y la función que cumple entonces esto es que va a tratar de mantener el volumen celular. ¿Ya? El volumen celular. También esto va más allá de la parte del gradiente electroquímico, porque tú estás dando cuenta que están saliendo 3 sodios y están entrando solamente 2. Ya hay una diferencia electroquímica acá. Acá te quiero mencionar que el transporte activo de iones a través de la membrana provoca un gradiente eléctrico para construir a través de la membrana plasmática. El número de iones cargados positivamente fuera de la célula es mayor que el número de iones cargados positivamente en el citosol. Por lo tanto, nosotros estamos sacando 3 sodios, estamos sacando 3 iones positivos y solamente estamos entrando 2. Es raro. ¿Por qué pasa esto? Esto se traduce como una carga negativa. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando 3 y apenas estoy entrando 2, no se compensa. Estoy dejando con una pérdida, ¿cierto? Estoy dejando como más negativo el citoplasma. Ya. Esto produce entonces que haya una diferencia de voltaje. Y este voltaje es la energía potencial eléctrica que está causada por una separación de cargas opuestas. Y el potencial de membrana es muy importante, sobre todo para la conducción de impulsos eléctricos a lo largo de las células nerviosas. Y esto es algo que tú tienes que tratar de saber. El citoplasma o la parte interior de la célula es un medio, por así decirlo, negativo.
Si nosotros comparamos el medio intracelular del extracelular, nos vamos a encontrar con un medio que es como negativo. ¿Ya? Entonces, el potencial de la membrana, la función de la membrana, con el tema de las bombas, lo que va a hacer es que va a favorecer el movimiento de los iones cationes, que son, o sea, que son los iones que están cargados de forma positiva. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a sacar, va a pasar lo que acaba de ocurrir, que yo saco 3 sodios y me entran 2 potasios. El gradiente electroquímico entonces va a ser importante ¿para qué? Para el tema de los impulsos nerviosos en las células, ¿cierto? En resumidas cuentas podemos decir entonces que la bomba de sodio-potasio es un tipo de transporte activo que intercambia iones de sodio por iones de potasio. ¿Y cómo lo hace entonces? Lo hace a través de del ATP, que le va a dar un grupo fosfato a la proteína para que ésta entonces expulse 3 iones de sodio y me entren al medio celular para poder mantener entonces el gradiente electroquímico que en nuestro citoplasma es más bien negativo. Seguí con el gradiente. El siguiente gráfico muestra el efecto de un inhibidor de la síntesis de ATP. ¿Ya? Un inhibidor de la síntesis de ATP, o sea que me va a bloquear, por así decirlo, la producción de ATP. Ya cuando hablamos de síntesis hablamos de producción. Me va a bloquear la producción de ATP. Dice, entonces, el siguiente gráfico muestra el efecto de un inhibidor sobre el transporte de sodio. ¿Ya? Sobre el transporte de sodio. ¿Te acordáis lo que hacía la bomba sodio-potasio? Me intercambiaba 3 de sodio y me entraban 2K. 2 potasio y me salían 2 sodios. Entonces acá tenemos, veamos el gráfico, dice transporte de sodio, ¿ya? Y acá dice tiempo en horas. Tengo entonces que acá está todo normal, ¿cierto? Acá está todo normal. Y boom, se administra el inhibidor de la síntesis. Se transporta el inhibidor de la síntesis de ATP. Mira con lo que pasó, mira cómo bajó el transporte de sodio. Bajó drásticamente. Acá se administra ahora el ATP al medio extracelular, se vuelve a inyectar algo para que funcione normal y repunta la producción. Y después vuelve a bajar. Veamos, ¿qué va a pasar acá? Respecto al gráfico, es correcto inferir que, ¿qué podemos sacar de conclusión a través de lo que vimos por el gráfico? El sodio se transporta activamente. Ya, acá el sodio se transporta de forma activa. Acá, si te das cuenta, en ningún momento, a pesar de que bajó en algún punto, en ningún momento por así decirlo, fue nulo. En ningún momento fue cero. En ninguna parte de la gráfica hizo esto. Dejó de producirse. Se produjo en menor proporción, pero de igual forma funcionó. Por lo tanto, es correcta. Ya, eso se refiere con que se transporta activamente, o sea que nunca paró de producirse. La inyección extracelular de ATP, ¿ya? Administración de ATP al medio extracelular. Acá al medio, si tú te das cuenta, no sé si puedo borrar acá. Acá se dice administración de ATP al medio extracelular, o sea, el que está por fuera de la célula. Y acá al medio intracelular. ¿Ya? Es la diferencia. Está afuera de la célula, dentro de la célula. La inyección extracelular de ATP repone el transporte de sodio. La inyección extracelular de ATP repone el transporte de sodio. Mira, eso es falso. ¿Por qué es falso? Mira, y eso es lo que tú tienes que tener mucho ojo acá. Acá se inyecta al medio extracelular y mira lo que pasa. Bajó.
Y acá en este punto se le tuvo que administrar intracelular y ahí repuntó. Pero acá dice que se repone gracias a esta. Mentira. ¿Viste lo que pasó? Esta es falsa. Esta es verdadera. La proteína transportadora involucrada utiliza ATP intracelularmente. Y acá tú te das cuenta que sí, y de hecho es algo que tú puedes ver incluso dentro de esto. Te das cuenta que el medio intracelular es el que le otorga el ATP, el grupo fosfato, a la bomba para poder funcionar. El espacio intracelular se lo da. Y tú acá también lo puedes inferir, si no te acordaras de esa información, tú te das cuenta que cuando yo le estoy dando el medio extracelular, la bloqueé, ¿cierto? Bajó y yo le inyecto entonces ATP extracelular y mira lo que pasa. Otra vez se disminuye. Se me va yendo cada vez menos. Y tuve que yo inyectarle esto para que se reduciera. Por lo tanto, obviamente, la proteína transportadora involucrada utiliza ATP intracelularmente. Por lo tanto, era 1 y 3. Acá está el transporte en masa o medido por vesículas, que es algo que hemos trabajado, también vimos con el aparato de Golgi. Esto es lo que hace la vesícula, ¿ya? Mira, acá te va a mostrar cómo que te... A ver, no sé si voy a poder trabajar con esto. ¿Viste? Aquí tenemos algo, se va a mover hasta ahí. Esto lo recoge, mira, lo va a recoger. Se forma como un hoyito y después eso se va a liberar. Es como que voy a capturar algo. Acá entonces tenemos endocitosis. Están súper mal estas diapositivas. Y de hecho creo que esta es la última materia y está como con estas imágenes que aparecen. Endocitosis, exocitosis. Y esto entonces es la última materia que vamos a ver. Vamos a pasarlo distinto entonces. No sé si podría insertar algo acá. No, entonces, este transporte que vamos a ver ahora va a ser transporte medido por vesícula. Ya la vesícula es la que yo te decía de que yo como que capturo algo mediante, no sé, a ver dónde puedo dibujar esto. Donde yo voy a capturar algo, ¿cierto? Esa partícula, yo voy a formar como una bolsita, me va a quedar ahí, se va a formar como esa bolsita, esa envoltura, y después se va a liberar, se va a formar, va a tener como, y se va a transportar, puede ser afuera, puede ser adentro, ¿cierto? Ya, entonces es una vesícula, ¿ya? Y es lo que hacía, de hecho habíamos visto con el aparato de Golgi. Ya, entonces vamos a partir por la endocitosis, que, chuta, aquí, esto ya se fue, no sé si era, acá tenemos la endocitosis, ya dice que está mediada por un receptor, lo más probable es que este receptor sea un receptor proteico, y si tú te das cuenta pasa del extracelular al intracelular, o sea, pasa de fuera de la célula hacia adentro, por lo tanto, por eso se llama endo, ¿ya? Y exocitosis va a ser el contrario, va a salir de la célula, ¿ya? Va a salir de la célula. Cuando yo digo endocitosis, estoy hablando de interno, ¿cierto? De dentro, un mecanismo de transporte dentro del citosis, citosol, citoplasma, ¿ya? Endocitosis, dentro del citoplasma. Entonces va a ser un transporte activo, ¿verdad? Va a estar ligado entonces al gasto de ATP, donde yo voy a tener un receptor y estas partículas se van a introducir entonces en una célula, van a ser encerradas en vesículas dentro del, o sea, que están en la membrana plasmática y, y eso es básicamente el proceso de endocitosis, ¿ya? ¿Cómo,
¿Cómo se va a llevar a cabo o por qué pasa esto? Bueno, todo esto es gracias a la participación de proteínas, proteínas que son especializadas, que van entonces que van a atrapar a la partícula en una vesícula, ¿cierto? Y después la van a liberar o la van a llevar a donde sea necesaria su función. También decíamos de que dentro de la endocitosis yo tenía pinocitosis, fagocitosis, endocitosis mediada por receptores. La fagocitosis, no sé si tengo aquí fagocitosis, acá tenemos la fagocitosis. ¿Viste? Acá tenemos la fagocitosis. Mira, fíjate que justamente cuando hablamos del aparato de Golgi, la parte de vesícula estaba muy de la mano con lo que era el lisosoma. Acá te aparece en esta imagen el lisosoma. La fagocitosis es una forma entonces de endocitosis en la que se introducen partículas grandes como células o restos celulares dentro de la célula. Eh, Vamos entonces a ver, seguir con la pinocitosis. Va a ser entonces, la pinocitosis va a ser la forma de endocitosis en la cual una célula va a absorber pequeñas cantidades de líquido extracelular. Ya vamos a hablar netamente de líquido extracelular, de hecho creo que es la imagen que está acá. Fluido extracelular. La pinocitosis se presenta en muchos tipos de células y ocurre continuamente, ya que la célula toma muestras una y otra vez del líquido circundante para obtener todos los nutrientes y demás moléculas presentes. El material pinocitado se almacena en vesículas pequeñas, mucho más pequeñas que la gran vacuola alimenticia producida por la fagocitosis. Y la otra, que es la endocitosis medida por receptores, que es como la primera vez que le damos, dice, vamos entonces a ver acá, de hecho acá te salen los pasos. Dice, paso 1, un ligando se une a una proteína receptor en la membrana celular. El complejo ligando receptor se mueve hacia el hoyo revestido. El hoyo revestido se invagina en la realidad de varios complejos y después el hoyo revestido forma una vesícula la cual se va dentro de la célula. Y la última, que es la exocitosis, es al revés, entonces las células deben ingerir ciertas moléculas como los nutrientes, pero también deben liberar otras, proteínas señalizadoras o productos de desechos. Ya por eso se llama exo, de externo y externo fuera de la célula. Es una forma de transporte en masa en la que los materiales son transportados del interior al exterior celular por medio de vesículas cubiertas de membrana que se fusionan con la membrana plasmática. Y luego nos vamos con las últimas preguntas de esta unidad, que es bastante larga, ya por eso igual es entendible de que la membrana plasmática sea una clase totalmente distinta a lo que es organelo de célula, porque es una función muy importante, la forma de transportar, los tipos de transporte que hay, si son simples o son activos, ¿cierto? Cómo son estos tipos de transporte, ¿cierto? Si a través de canales, si a través de bombas, si a través de fosfolípidos o por estas vesículas. Entonces, por eso era necesario también hacer esta clase más larga. Considerando la siguiente secuencia de pasos experimentales, hagamos, nos están presentando un experimento. Inhibición de los transportadores de membrana, ya, inhibición de los transportadores de membrana, inhibición de la formación de ATP, aumento de concentración extracelular de una sustancia de interés y posterior medición del ingreso de la sustancia. Ya. ¿Cuáles son necesarias para probar que la sustancia de interés ingresa a la célula por difusión simple? Ya. Aquí lo que tú tienes que demostrar es que esto
estamos hablando de que aunque estas cosas pasen en un experimento, yo necesito probar de que una sustancia cualquiera va a entrar por difusión simple. Cuando hablamos de difusión simple, era el transporte que era por los fosfolípidos. Por los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, entonces, era difusión simple, era un pasivo sin gasto de ATP. Sin gasto de ATP. ¿Cierto? Sin ATP. En este caso, entonces, que yo tenga entonces que demostrar esto, dice acá lo siguiente. La 1. Inhibición de los transportadores de membrana. Acá yo tengo un gran problema porque todo lo que habíamos hablado del mosaico y de la estructura de la membrana, ¿cierto? Eran tipos de transporte. Por lo tanto, yo si tengo inhibido, o sea, tengo bloqueado los transportadores de membrana, tampoco me va a resultar pasar el tema de los fosfolípidos porque es un tipo de transporte por difusión simple. Ya por eso la 1 va. Ahora, la inhibición de la formación de ATP. Yo para la difusión simple no necesito ATP. Entonces es algo que yo puedo sacar. El aumento de la concentración extracelular de una sustancia de interés y posterior medición del ingreso de la sustancia. Y acá tenemos lo que nosotros teníamos como, ¿cómo se llama? A favor del gradiente, de donde había mayor concentración a donde yo no tenía nada, o tenía menos concentración, ¿cierto? Y por eso es 1 y 3, ¿ya? Igual está un poco muy enredada esta pregunta. Y la última que se nos viene es la figura muestra la concentración intracelular de iones de bicarbonato, que era la primera pregunta que nos daban. Ahí está mi perrito de fondo cantando. ¿Qué pasa, Ferdinand? ¿Qué pasa? Oh. La figura muestra la concentración intracelular de iones de bicarbonato. Cuando se modifica la concentración extracelular de iones de cloruro de la figura, se interfiere correctamente el. Y acá tenemos entonces la medición del carbonato, de iones de carbonato. Acá tenemos el tiempo. Y acá tenemos arriba cómo se modifica, cómo se modifica la concentración extracelular de iones de cloruro. O sea, en el medio extracelular, en el medio externo, perdón, se modifica la concentración de iones de cloruro, ¿ya? Entonces acá vamos a ver en el medio externo, entonces, acá está el tiempo, acá está esto, y mira lo que pasa, acá tengo 133, acá tengo 8 y acá tengo 133. Veamos, cuando yo tengo estos 133, mira la cantidad de carbonato de sodio que tengo. Cuando esta cantidad baja, mira cómo aumenta la concentración intracelular de estos iones. Y cuando esta baja, o sea, cuando esta vuelva a subir, perdón, cuando vuelva a subir, esta nuevamente vuelve a bajar. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar de esto? El transporte de iones carbonato depende del cloro extracelular. Y eso es correcto, porque yo, cuando tenía harta concentración de cloro, la concentración era baja, ¿cierto? Pero ¿qué pasó cuando yo bajé la concentración de cloro? Esto aumentó. Y después yo volví a tener la concentración inicial y volvió a bajar. Por lo tanto, depende, correcto que depende. El ion carbonato es transportado activamente a la célula. El ion carbonato es transportado activamente de la célula. Es algo parecido a lo que habíamos visto en la pregunta anterior. En una de las preguntas anteriores de la membrana. El carbonato es transportado entonces activamente a la célula.
Ya, y creo que teníamos un error en la pregunta anterior, en la que habíamos hablado del activo. Déjame buscarla. Ya. Cuando hablamos acá de que el sodio se transporta activamente, fue un error. ¿Ya? Cuando se refiere a que se transporta activamente, te está hablando de transporte activo con gasto de ATP. Y tú sabes entonces de que este transporte de sodio es por la bomba sodio-potasio y esa es un transporte activo, por lo tanto, por eso era la correcta. Ya no porque estaba siempre produciéndose y nunca llegaba a cero. Ya eso es un error, ya, para que tú lo rectifiques. ¿Ya? Y ahora me acabo de dar cuenta gracias a esta pregunta. Y acá lo que te está preguntando es si estos iones son transportados de forma activa a la célula. Si esto es un transporte pasivo o activo. Ya acá, si tú te das cuenta, no hay nada de presión de ATP. Nada. No te lo mencionan. Ahora también tú puedes ver de que cómo era cuando yo tenía entonces a favor del gradiente, mira lo que pasa. Cuando acá tengo mucha, esto está bajo. Cuando este tengo poco, este sube. Cuando este vuelve a estar alto, este baja. Te das cuenta que se busca llegar al equilibrio. Si yo quiero llegar al equilibrio, es que yo voy a favor del gradiente, o sea, es un transporte pasivo. ¿Ya? Por eso es falso. El cloruro, el ion cloruro, difunde libremente hacia la célula. Difunde libremente hacia la célula, o sea, como que llega y pasa hacia la célula. Acá lo único que te están diciendo es que se va a modificar la concentración de iones cloruros. ¿Ya? Y además no se puede libremente, no se puede. Acuérdate que la membrana es una membrana semipermeable, que no va a dejar pasar las cosas así como así, solamente si se las requiere, por lo tanto esto es falso. Dice acá, el Cl se cotransporta con HC, como que trabajan unidos. ¿Ya? Y si tú te fijas, como que se cotransportan juntos hacia adentro de la célula. Si tú te das cuenta, yo tengo acá un ion, y te das cuenta, un ion negativo, algo que perdió, algo que está negativo, y los cloruros que vuelven a estar negativos, o sea que yo de por sí estoy teniendo una molécula más negativa, ¿ya? Y tú sabes que dentro de la química o dentro de la biología siempre se va a tratar de buscar lo que es el equilibrio, ¿ya? Entonces, difícil que esto pase, que yo tenga entonces, que tenga yo estos iones trabajando de forma junta, en forma conjunta, que esté contraportándose. Acá dice el carácter ácido de la célula depende de la concentración. De hecho, esto es algo que ni siquiera hemos estudiado, así que no. Y de por sí estas diapositivas están bastante malas, ¿ya? Porque falta mucha información, harta información que he tenido que rellenarte. Así que yo creo que de por sí esta clase vaya a tener que verla con más pausa. Y tenemos acá entonces el síntesis de la clase, bastante pequeña la verdad. Tenemos la membrana celular, su composición, una bicapa de fosfolípidos, tenía proteínas y tenía carbohidratos, ¿ya? Acuérdate, por aquí nos sale el colesterol, pero el colesterol es lípido también, así que no, por eso no se cuenta. Tenemos la función de transporte, puede ser pasivo o activo. Si es pasivo, entonces no tiene gasto de ATP, va a favor del gradiente. Está activo, tiene ATP, o sea, tiene gasto de ATP, va en contra del gradiente, medido por proteínas carrier. Entonces, y por vesículas. En el pasivo tenemos difusión que puede ser simple o facilitada. Tenemos la osmosis y tenemos diálisis. Y creo que esta ni siquiera la vio. O creo que sí, pero era la que estaba ligada a los simporte y cotransporte. No, simporte y antiporte, que eran los cotransportes del transporte pasivo.